La primera son relatos más literarios, obviamente. La segunda también son literarios, pero son, lo que los define más es que son microrelatos. La mayoría de esos 26 son relatos que yo he ido haciendo a lo largo de los últimos meses para el programa de la cadena SER, Relatos en Cadena. Es muy difícil ahí quedar de los primeros porque hay gente muy buena, pero como yo veía que tenían cierta calidad, los iba guardando en una carpeta. Como pasó en el anterior libro, en el del Ruina. En el del Ruina hay otros relatos, también hay una serie de microrelatos de esta medida, ¿no? Y que enviaba también a la cadena SER, al concurso. Y la tercera parte, pues es, como él ha comentado, son gente que he conocido pues desde, bueno, podríamos ir pasando, gente que he ido conociendo, como por ejemplo el director de la Oficina de Derechos Humanos de El Salvador, el padre Melo, que en Honduras durante 30 años dirigió Radio Progreso, de la ciudad de Progreso de Honduras, muy amenazado, amigo íntimo de Berta Cáceres. El día que mataron a Berta, él había quedado con ella al día siguiente. A él le han amenazado, le han perseguido, pero ahí sigue batallando el hombre. Hemos quedado muy amigos. Estuvo un par de días en casa. Pero si os parece, vamos a ir por orden y comento un poco por encima cada uno de los relatos, muy brevemente, y porque lo que interesa luego es las preguntas que queráis hacer y el debate que podamos hacer. Vale, demuestra que está viva, el primer relato, es una historia real, basada en un hecho real de una mujer mayor en Llinars del Vallès. De hecho, el libro se llama, el nombre completo sería Demuestre que está viva y vuelva usted mañana. Entonces es una señora que, bueno, por temas administrativos dan por muerta y luego pues explico un poco qué pasó con esa situación y va sobre eso. Mi primera idea de poner el título al libro era el del vampiro azul. O sea, como el relato me gustaba más literario, el vampiro azul. Pero como título, como que orientaba mucho hacia una temática, ¿no? Que es el terror o es el suspense y tal. Y el libro es más amplio. Entonces me parecía más sugerente Demuestre que está viva y vuelve usted mañana, que como digo, por motivos de la editorial, aportaron el título y quedó como Demuestre que está viva sola. El vampiro azul es una historia que explico de una temporada que estuve trabajando en Tenerife durante 3 meses, un verano. La mayoría de los personajes, una parte de los personajes son reales y otros son inventados. La trama es también totalmente inventada y la convierto en una historia que tuve allí bastante normal, digamos, pero la convertí en algo literario, creando situaciones de thriller casi entre Miami y Tenerife. El verano pasado, con tantísimo calor que hacía, dijimos vamos a huir hacia el norte, María José y yo, a ver si nos podemos escapar de este calor. Y pasamos unos días en Vitoria. Y en Vitoria hubo un guía turístico que nos explicó de manera maravillosa, nos explicó la ciudad y la historia de la ciudad, que yo no sabía por qué se llamaba Vitoria-Gasteiz, porque Gasteiz era la aldea originaria. Y una de las victorias del Alfonso no sé cuántos fue ahí, le puso Vitoria, pero Gasteiz se ha añadido después porque era la aldea originaria que ese sitio tenía históricamente. Bueno, pues él nos explicó, este hombre, entre otras cosas, una historia espeluznante de lo que pasó allí poco antes, unos meses antes del bombardeo de Guernica, con un aviador alemán que dirigía un caza como ese. Ya lo leeréis. Es muy romántica, lo puedo decir. Es súper romántica. ¿Algo lo has leído? Sí, claro, lo he leído. Bueno, eso es cómica y trágica. Bueno, claro, es que ahí juego con Lo eso. romántico, lo trágico. Juego con eso, sobre todo el final, que tuve el amor. No sé. Mucho tiene que querer a esa mujer como la quería para hacer lo que hizo Yolanda. No la quería, era un flechazo. Era un flechazo, pero bueno, yo no te estaba loco. Era un crash, que te lo digo. No era nazi. Claro, era No podía estar muy bien. estaba enamorado. El siguiente es, este es un dibujo que yo hice de mi hermano Francisco, hace muchos años. Este era Francisco, pero ahí era jovencito. Le explico una historia de amor que tuvo él con 18 años.
Y muchos años después he recuperado esa historia y la escribo aquí como un relato más, que también es lo que él comentaba, lo que investigué mucho el tema de la música del momento, y en cada una de las secuencias, según lo que estoy explicando, meto en relación un tema musical de esos años. El Cristóbal y los churros, hemos hablado antes, ¿no? De allí en el barrio de la Planada había un señor mayor, que, como tú dices, que le decimos el tonto, pero que no era tan tonto. Cuando lo leáis veréis por qué no era tan tonto. Esta es una historia espeluznante que pasó a mi hijo Raúl en Bolivia. No puedo respirar, tío, hacer referencia a I Can't Breathe Man, lo que le pasó a Floyd en Estados Unidos. Él sufrió por unos segundos aquella historia. Y cómo la corrupción de la policía le hace que lo pase bastante mal y pase por comisaría y ahí va. Él no había explicado esa historia nunca a nadie, pero un día se soltó, lo grabé y después hice el relato. Bueno, aquí es más así en plan más cómico, más divertido, 3 anécdotas veraniegas que de diferentes épocas, una de ellas pasó en Badía, otra en San Antonio de Calonge y la otra en Cunit, pero las 3 ahí, como si fueran en el mismo verano. Pues son 3 historias. Porque una sola era muy poca cosa, pero 3 ya da una visión de cómo está el tema de la hostelería, por ejemplo, en las costas, porque me sorprendió mucho. En toda la Costa Brava hay carteles que se necesita camarero. Y claro, cuando ves los sueldos que pagan y las horas que trabajan, empiezas a comprender por qué faltan camareros. Claro. El Colibrí y el Hotel Rejas es el que tú comentabas, de allí de Cuba. Esta familia de la que hablábamos, del auto en 10 de octubre, una de las hijas es bailarina de ballet, pero tenía las zapatillas de ballet rotas y la madre me pidió si podía hacerle llegar una desde Barcelona, porque allí no las encontraban. De hecho, es una fábrica, una empresa que es de Estados Unidos. Al final las encontré y las envié por correo junto con algún libro, paracetamol, ibuprofeno y bolígrafos. Porque siendo maestra no hay bolígrafos en la escuela. Píldoras literarias es el apartado donde englobo esos 26 microrelatos que hemos hablado antes. También un dibujo mío este. O sea, aprovecho para meter también, digamos, mi producción artística, fotográfica y cosas así. Pero bueno, tengo que dar salida. Carlos Andrés. Carlos Andrés, cuando yo lo conocí, Eusebio Orgueta, cuando lo conocí, pensaba que se llamaba Carlos Andrés. Y aún así se le conoce. Era el nombre de la guerra. Él muere, matan a su padre y a 2 hermanos, y con 15 años, más o menos, ya pasa a la guerrilla, al Salvador. Y hasta que cae herido y lo trasladan a Cuba, y allá le ponen la pierna ortopédica, luego puede venir para aquí como representante del frente, todo eso explico. De hecho es el relato más largo, son unas 15 o 16 páginas del libro. Es una historia de peso porque se ve la trayectoria vital de esta persona y cómo contra viento y marea sigue peleando, implicándose pues, en todas las causas de allá donde vive, ¿no? Aquí es una imagen de un guerrillero en El Salvador. Camarón es lo que hemos hablado antes. Yo estuve en una conferencia que dio Ricardo Pachón en el Centro Cultural Gitano de la Mina, y eso era como un lujo, porque Ricardo Pachón no se prodiga mucho en dar entrevistas. Ricardo Pachón fue el que produjo La Leyenda del Tiempo y uno de los descubridores de Camarón, y el que lo acompañó durante toda la vida a él y a Paco Lucía, que estaba siempre detrás, Ricardo Pachón. Hizo una conferencia y allí yo le hice un vídeo, tengo un vídeo en mi canal de YouTube de esa conferencia que él dio, vino con su sobrina. Él es ya una persona muy mayor y vino de Sevilla con su sobrina. Con eso, más todo lo que me explicó Manuel Fernández Márquez del Centro Cultural Gitano, construyo ese relato. Porque yo me gusta mucho el flamenco, pero no soy un experto, pero sí que me he documentado a fondo para poder hacer esta historia con los datos que me dieron, los que tenía, y lo que explicó Pachón. Aquí es al poco de morir, en septiembre, 3 meses después de su muerte, en Juventud de Badalona, en el pabellón, se hizo un homenaje a Camarón. Toda esta gente que veis aquí, no sé si lo podéis leer, actuaba de manera altruista. La entrada estaba a 1000 pesetas y todo el dinero que se recogió se llenó por completo. Era para la mujer, para la Chispa y para los hijos de Camarón.
Ahí lo explico. Esta es la que tú comentabas, Francis. Es que esa foto, cuando vi esa foto, digo, hostia, me vino. Digo, aquí ya se estaba negociando, porque justamente ahí se había producido el Congreso de Suresnes por esas fechas más o menos. Y es cuando ya entra el Felipito y el sevillano no devolvió el carnet, ahí lo explico yo, ¿verdad? Eso, el pasaporte. El Ministerio del Interior le da pasaporte a Felipe González y a Alfonso Guerra, con la condición de que a la vuelta lo devolvieran, pero Alfonso Guerra nunca lo devolvió, el pasaporte. Y parece ser, por cosas que he leído, que fue la CIA la que les busca hospedaje en París a ellos. ¿Por qué? Porque justamente no querían que se repitiese en España lo que había pasado recientemente en Portugal y que todo el sur de Europa esto se les iba de las manos. Entonces, bueno, lo que hacen es frenar de que y fue eso la transacción. Esa transacción. Sí. Los falsos positivos, eso es una cosa. Habréis oído hablar algunos de vosotros. En Colombia, el gobierno daba unos incentivos al cambio, como unos 1.000 euros al cambio, por cada persona guerrillero que trajesen muertos los soldados. Entonces lo que hacían era, bueno, llegaron a ver como 6, 7, 8.000 jóvenes muertos, como si fueran guerrilleros, y lo que hacían era ofrecerles trabajo, decían, hay trabajo para vosotros, iban por los pueblos, los reclutaban, los llevaban a la selva, los vestían de guerrilleros, los mataban y luego a cobrar, a tanto el cadáver. Eso es un tipo. Es una cosa impresionante. El padre Melo, aquí lo tienes con la gorra de Berta Cáceres que le regaló a María José. Lo tenemos en casa, que estuvo un par de días con nosotros en casa. Venía de paso porque iba a Suecia, a Oslo, los sindicatos suecos le hacían un homenaje y tenía que dar una conferencia, no sé qué. Y al pasar por aquí, primero fue al Centro Borja, San Cugat, pero después dijo, es que no quería estar ahí, y es venido a casa. Y entonces hemos establecido una amistad muy grande y estamos en contacto. Miguel Montenegro es el director de la Oficina de Derechos Humanos de El Salvador. Este hombre había estado detenido, torturado, su padre también 2 veces, tiene 2 primos desaparecidos y algún familiar más desde los tiempos de plomo, nunca más se supo, pero él sigue ahí, con 9 hijos, mira qué aspecto tiene, y sin pasarle. No, hay un tío de estos que son íntegros, que los ves que van a estar toda la vida, aunque los maten, bueno, no es que les dé igual, pero que no van a parar. Miguel Montenegro, también un gran amigo por allá. El Hospital de Campaña de Santa Ana, desde 2015, la iglesia de Santa Ana, la parroquia de Santa Ana de Barcelona, sabéis que está cerquita de la Plaza de Cataluña, ¿vale? La misma calle Santa Ana. Decidieron, a ver, es una parroquia que no tiene parroquianos, para empezar por ahí, porque en esa zona de la gran ciudad, como pasa en otras grandes ciudades europeas, no viven familias. Todos los edificios son comercios, apartamentos de Airbnb, o oficinas, o no sé qué. Por lo tanto, no tenía parroquianos. Y tenerla cerrada, o como decía el vicario de allí, de Santa Ana, de Morladas, era como la guinda gótica, o sea, la guinda del turista, ¿no? De la guinda gótica del paseo turístico por la ciudad. Y dijeron, no, pues mira, y entonces hacen desayuno, comida y cena para unas 200 personas cada día. Y bueno, estuvimos visitándolos, nos explicaron esa historia y ahí explico. Esta figura, esta escultura de hierro forjado, es como, eso representa a los hombres, pero si miráis los pies de ahí no se ve la tercia, pero tiene las llagas como que si fuera Jesucristo y es un homeless más, ¿no? Así es. Bueno, aquí denuncio un poco todo el tema de las mentiras, los fake news, en diferentes sitios, sobre todo por los partidos de derechas y extremas derechas, y bueno, es muy variado y así, ya lo leeréis, pero entre otras es lo que hablaban en Chile, que a mí me sorprendió, cuando el referéndum por la Constitución. Te van a quitar tu casa y también tus terrenos, decían. Quieren quitarnos la educación privada. Bueno, cosas así, pero ¿quién te está diciendo eso? ¿Quién tiene terrenos y casas? Sí, claro. Era la derecha, su campaña, claro. Y consigue.
pero también hablo de mentiras y fake news en otros sitios del mundo y de España. En este artículo, que se divide en 3 apartados, hablo un poco de cómo, cuando yo estudiaba bachillerato en la escuela, el primer apartado sería este, ¿no? Nos hablaban de algo de Grecia, sobre todo el Imperio Romano, los visigodos y la Reconquista. O sea, habían casi 800 años que no se sabía mucho de eso, y ha sido la intención de que no se sepa mucho de eso, ¿no? Entonces, hablo sobre eso, doy datos sobre ese periodo de la historia y por qué lo quieren falsear y que no se sepa. La segunda parte es justamente el tema que toca Martín y otros historiadores y historiadoras, es el tema de la acumulación de grandes fortunas por parte de personas que se han dedicado al tráfico y la explotación de esclavos, y que son los prohombres que han tenido estatuas por varios sitios menos una que ya se quitó de Barcelona. Y la tercera parte es toda la gran mentira que se montó con la relación al golpe de Estado fascista en España y cómo intentaron tergiversar el por qué se hizo, para qué se hizo y todo eso, ocultando las causas